Bueno, ya habíamos hablado de las fracturas básicamente intracapsulares y las extracapsulares. Lo que les dije hace un rato, la articulación coxofemoral no es la cadera típica que vimos, la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea o el acetábulo. Vemos a la derecha la parte anatómica, la cabeza femoral, trocánter mayor y el cuello femoral. Y la unión de los huesos, tanto el pubis, el isquion y el ilion, forman parte de este gran orificio conocido como acetábulo. ¿Okay? Anatómicamente lo vamos a ver de esa manera. Es la forma como vemos la cadera, la pelvis, el labrum, acetábulo, cabeza femoral, cuello y fémur, ¿no? Todo lo que es veno proximal, trocánter mayor, trocánter menor, cápsula articular a los lados. Los medios de unión, tenemos el ligamento, la cápsula articular, membrana sinovial, fémur, ligamento y cápsula de la articulación, cartílago hialino que existe, y vemos ahí el ligamento teres o ligamento redondo, que es el ligamento importante para mantener o para tener claramente la estabilidad también de la cabeza femoral con respecto al fondo del acetábulo. Aquí también, a través de este ligamento teres o ligamento redondo, va a haber circulación para este tipo o para esta articulación, sobre todo para la cabeza femoral, pero básicamente es del 1%, nada más. Recordemos también algunos ligamentos que van a dar de refuerzo, ya no de pelvis, sino principalmente que van a dar estabilidad a la cadera, que son el iliofemoral, el pubofemoral, tendón de recto femoral, ya vimos nosotros los sacroiliacos, sacrotuberoso, sacropenoso, femoral, pero lo que nos importa o nos interesa ahorita en cadera son el 3, el 4 y el 5, que son ligamentos iliofemoral, pubofemoral y el tendón del recto femoral a ese nivel, para estabilidad de la misma, ¿no? Ligamento pubofemoral, los ligamentos que acabamos de mencionar también. La irrigación, miren los vasos sanguíneos, lo que más o menos conversábamos hace un rato, de que tiene la cabeza buena circulación, por eso que se dan, la cápsula articular está dentro, y ramas de la autoratriz isquiática y glútea, sobre todo la circunfleja media y la circunfleja lateral. La inervación está dada principalmente por el fémur cutáneo, el nervio femoral, a ese nivel, y también ramas intercostálicas y lipogástricos, que son los nervios que se ven en la parte más alta, pero quienes realmente están relacionadas con la articulación de la cadera son los nervios femorales y algunas ramas del nervio femorocutáneo, ramas también del plexo sacro. Los movimientos normales de la cadera son algunos, ya lo mencioné algo, la flexión, la extensión, allá está la extensión, la aducción, que recordemos que era llevar la pierna a la línea media, la abducción, que es sacarla hacia un lado o hacia el otro, alejarla de la línea media, la rotación, tanto externa como interna, y la circundición, que es lograrla hacerla en círculos, tanto hacia adentro o hacia afuera. Vamos a hablar acerca de lo que es las fracturas intracapsulares, que ya las mencionamos, pero son básicamente fracturas subcapitales, transcervicales y basicervicales principalmente. Aquí estamos hablando también de las extracapsulares, que son las intertrocantéricas, también conocidas como pertrocantéricas, y las subtrocantéricas, que están por debajo de las trocánter mayor y trocánter menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Modificables como el tabaquismo, cuando un paciente disminuye de peso, sedentarismo y la disminución del calcio. Y no modificables, pacientes sexo femenino, pero sobre todo acción de tipo hormonal, edad avanzada, mayores de 75 años, trastornos demenciales, tratamiento antipulsivante, más fácil que se caigan al piso y se golpeen, y cualquier fractura a partir de los 50 años. La incidencia de esta fractura, principalmente 5% aproximadamente,
Es más frecuente en pacientes ancianos y en jóvenes, sobre todo en pacientes de muy alta energía. Accidentes de tránsito principalmente. Ya la mencionamos, las fracturas intracapsulares y extracapsulares. Fracturas subcapitales, cuando su cabeza está en valgo o en varo. Transcervicales, bases cervicales, aunque más parece subcapital. Y la base cervical, que está más o menos más cercana a la base, aquí sí se va a esa base cervical ahí. Para que se habitúen con la fractura de cadera. Y ya mencionaron ustedes la clasificación de Garden, en las cuales son Garden 1, 2, 3 y 4, en las cuales Garden 1 es una fractura incompleta del cuello del fémur, Garden 2 es una fractura completa, pero no desplazada, Garden 3, fractura completa desplazada, pero en un 50%, y Garden 4 la es desplazada en un 100%. Eso ya lo mencionamos, la presentación clínica, ustedes ya lo mencionaron. Posibilidad importante funcional, el paciente tiene mucho dolor, no puede caminar, pero lo importante es diagnóstico, ¿dónde está? Quiero hablar de pacientes jóvenes. ¿Qué pasa cuando un paciente joven, como cualquiera de ustedes, cualquiera que pueda tener, Dios no quiere, un accidente de tránsito, tiene una fractura intracapsular? Entonces, someterlo a una prótesis directamente, porque esa es la opción, ponerle una prótesis, porque son pacientes adultos, pero eso va a provocar que tengamos que cambiar ya la prótesis cada por lo menos 5 o 10 años se cambia de prótesis. Normalmente las prótesis se gastan como todo y llega un momento en que hay que cambiarlas, hacer un recambio, y al hacer un recambio tenemos que cambiarlas. Si un paciente, imagínense, se fractura y tiene la edad de ustedes, 25 años, 20 años, hay que cambiarle siquiera unas 10 veces, cuando supuestamente la probabilidad de vida de cada uno es aproximadamente 70, 80 años. Entonces imagínense la cantidad de prótesis que hay que cambiar. Entonces la prótesis, idealmente, como son normalmente fracturas de pacientes adultos y o ancianos, ya no hay tanto problema en poner en un paciente por encima de los 50, 60 años hacer eso ahí. Pero en un paciente por debajo de esa edad, que se lo considera joven aparentemente, por encima de los 20 años, tenemos que pensar en opciones. Y se hace esta opción, que es una osteosíntesis con 3 tornillos canulados. Entonces, paciente joven con una fractura intracapsular del cuello del fémur, lo ideal es hacer o intentar hacer una osteosíntesis con 3 tornillos, como vemos aquí, que se llaman tornillos canulados. A pesar que también se puede colocar un dispositivo clavo placa como el que se usa en tetrocantérica para intentar ver la posibilidad de que la necrosis avascular no se dé en estos casos. ¿Y cómo así hacemos que la necrosis avascular no se dé? Pues tratando de una u otra manera de que la necrosis avascular no llegue, haciendo la osteosíntesis lo más rápido posible en un accidentado joven de este tipo. ¿Para qué? Para que al poner nuevamente esto de aquí y reducir perfectamente la fractura, que más o menos está aquí, se recanalice la vascularización y no llegue a una necrosis avascular. Claro está que en muchos pacientes probablemente va a llegar a la necrosis avascular y va a terminar a lo mejor poniéndose una prótesis a futuro, pero lo ideal es tratar de disminuir ese porcentaje y que llegue lo menos posible a una prótesis prontamente. Entonces, paciente joven, ¿ya? Paciente joven, osteosíntesis con 3 tornillos canulados con mínima incisión que se le hace, ¿sí? O tornillo clavo placa. Entonces, estos son en pacientes jóvenes este tipo de tratamiento para verificar o para ver si es que la fractura no produce a futuro una necrosis avascular.
Entonces, aquí en este paciente con fractura del cuello del fémur, que es una fractura intracapsular, se han colocado 3 tornillos canulados y un dispositivo clavo placa también, que es lo que se pone. A pesar de usar la magia en las intertrocantéricas, en pacientes jóvenes hacemos la osteosíntesis, como decía, para tratar de evitar que lleguen a una necrosis avascular y que no llegue a la ERT. ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente, después de haber hecho un proceso, imagínense un paciente joven, lo operamos y le ponemos una prótesis, un clavo placa o un tornillo canulado? Después de 1 año o 2 años que ha sucedido esto, el paciente comienza o puede tener que empezar a tener dolor en su cadera o a presentar cojera. Si presenta este tipo de situaciones, ya podemos estar pensando de que ese paciente, aparentemente, la cabeza femoral está en un proceso de necrosis avascular y se está dañando. Y vamos a terminar en un proceso de una prótesis probablemente con él. Entonces, pacientes jóvenes, el tratamiento ideal son dispositivos clavo placa o tornillos canulados para tratar de evitar la necrosis avascular. Pero en pacientes ancianos o mayores, de ella que me decía que sí, ella me decía. Bien, en pacientes mayores colocamos una prótesis haciendo una artroplastía, ya sea parcial o total. ¿Qué significa parcial? Parcial es aquella en la cual solamente, como esta, es una de metal, cabeza con vástago de metal, y eso se articula directamente ahí. Es total cuando también se ponen 2 componentes, en el cual un componente es el acetábulo y otro componente es una de metal así. Entonces la diferencia entre una parcial, porque es una sola de metal, está en toda la cadera. Esta es una total. Vemos aquí el vástago y la copa a ese nivel. Este es total, aparentemente total o parcial. Y en cambio, los pacientes que tienen las fracturas intertrocantéricas son básicamente, ya vemos claramente el signo, ¿cómo se llama este? Rose. El signo de Rose, que consiste en un acortamiento de miembro afecto más una rotación externa del mismo, producto de lo que no ha producido o de que hay totalmente un imbalance, de que no puede mantener la cadera en su sitio. Los diagnósticos tomográficos, realmente rara vez con una radiografía tenemos claro lo que tiene. No cambia. Las intertrocantéricas, también llamadas extracapsulares, y las subtrocantéricas son fracturas, recordemos, que no provocan necrosis avascular, y es por eso que no necesitan ningún tipo de tratamiento de prótesis, solamente una osteosíntesis. Una típica fractura intertrocantérica, la calcificación del tronzo, que no vamos a quedarnos en ella porque no se las voy a preguntar, pero solo si quieren ser especialistas traumatólogos tendrán que aprendérsela totalmente. Pero como nadie va a ser traumatólogo, no. Este es el dispositivo más utilizado en cadera, que es el dispositivo clavo placa. ¿No? La clavo placa no es otra cosa que una placa adosada a la diáfisis del fémur y un tornillo deslizante que llega hasta la cabeza femoral, haciendo como tirabuzón una tracción importante hacia adentro. ¿Okay? Y las subtrocantéricas, ya la mencionó su compañero, según Fielding, como les especificaba, por debajo del trocánter menor, 2.5, 3.5 y hasta 7 centímetros a ese nivel, ¿no? Justo por debajo del trocánter menor, entre 2.5 a 5 centímetros la tipo 2 y entre 5 a 7.5 centímetros del trocánter menor la tipo 3. Ejemplo de subtrocantéricas,
por debajo de los trocánteres. Hay pacientes que se les coloca esto que se llaman tracciones esqueléticas para tratar de mantener relajado el músculo y que de una otra manera, pues en el momento de la cirugía puede estar o se le puede hacer algún otro tipo de situación quirúrgica. Y este dispositivo clavo placa que también existe en la sutrocantérica que se llama clavo gamma. ¿A qué hora les dije que va a ser la clase con ustedes normalmente? Qué vagancia, no sean así. ¿Alguna pregunta que hermano?